Bien, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones, comité para el día de hoy, 9 de enero del año 2024. Pues bien, arranquemos con los resultados del portafolio durante el año anterior. Interesante ver que gracias a las, digamos, al manejo que se ha obtenido en el portafolio, hemos logrado por cuarto año consecutivo, por cuarto año no consecutivo, lograr tener una rentabilidad por encima del Standard & Poor's 500. Interesante destacar, pues, digamos, en las métricas de resultados anuales, el Sharpe ratio de 2.59% y el beta, que ustedes saben que para nosotros es bien importante, el 0.65%. Nuevamente, importante el beta porque teniendo el mismo riesgo del Standard & Poor's, manejando el mismo riesgo y las mismas acciones, obtenemos una mayor rentabilidad. Este 0.65 básicamente quiere decir estamos en el mismo juego, pero tenemos un comportamiento, un desempeño mejor al Standard & Poor's 500. Cuando uno va a ver, digamos, los gestores más famosos dentro del mercado, también nuestra inteligencia artificial cada vez va cogiendo mayor ritmo. Ustedes saben que durante el último año tuvimos un cambio bien significativo con la incorporación dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Incorporamos todo lo que tiene que ver con Alternative Data, que ya hoy en día se maneja 100% y también artificial dentro de nuestro portafolio de inversión. Al día de hoy eso nos permite entonces prácticamente coger o elegir cualquier cliente institucional y que este nos pida cualquier benchmark dentro del mercado estadounidense, llámese Standard & Poor's, Nasdaq, Russell o cualquiera de estos, y logremos pues desarrollar un portafolio que trate de bater estos índices. Si bien es cierto, pues es nuestro objetivo, pues también es cierto que no podemos, digamos, garantizar esos resultados. Miren ustedes, por ejemplo, como Cathie Woods, que fue muy famosa durante el año 2020 por esa rentabilidad que fue algo así como 200 algo por ciento, logró recaudar cerca de 80 billones de dólares y después de esa fuerte recaudación, lo único que ha hecho es perder dinero, y lo más triste tal vez es que hoy en día con una gran cantidad de recursos administrados ni siquiera ha logrado recuperar, o los inversionistas mejor no han logrado recuperar esa inversión tan grande. Entonces esas fuertes volatilidades o digamos esas rentabilidades tan grandes tampoco significan que sea digamos un portafolio atractivo en el largo plazo. De hecho, cuando uno va a mirar año por año, y fue un estudio que dice que tal vez más adelante les muestre, uno va a ver que, por ejemplo, en el año 2020, JP Morgan logró batir el índice, pero solamente dentro de estos últimos 5 años, únicamente uno de los 5 años lo logró batir. Y de hecho, pues me imagino ustedes conocen el estudio que ha hecho Standard & Poor's al respecto, donde solamente el 5% de los gestores de portafolio logran batir el índice en los últimos años. Entonces es un valor agregado bien relevante que vamos a empezar a transformar durante este año, donde nuestro core de negocios va a cambiar, digamos, significativamente con el uso de la inteligencia artificial, y más que ha sido un año de boom significativo y relevante con todo el manejo de la inteligencia artificial que llevamos muchos años manejando, pero pues hasta el año pasado, digamos, ha empezado la gente a hablar de esto. Miren nomás lo que ha pasado durante este comienzo de año. Nosotros terminamos el año con un efectivo en el portafolio del 50%. Ustedes bien saben, desde el primer día hábil del año 2024, el índice Standard & Poor's ha venido retrocediendo, bueno, y básicamente todos los índices. Esto por dos razones importantes, o por dos razones, bueno, ya 3 razones relevantes. Lo primero que ocurrió fue la última noticia del año, de la cual hablamos en diciembre del año pasado, y fue lo que ocurrió con Apple y con la patente del Smartwatch 9 y la reducción de ventas y la demanda por el último iPhone que lanzó durante el año 2023. Eso ya empezó que las personas empezaran, y obviamente por su peso en el Standard & Poor's, empezó que las personas empezaran a salirse de esas posiciones. Después de esto vienen los resultados de las entregas de los autos de Tesla, también muy importante, digamos, en las acciones más grandes del Standard & Poor's 500. Y aunque Tesla sí cumplió, digamos, con las fechas de entrega de los autos, pues la mala noticia es que BYD, la empresa fabricante china más grande
de autos eléctricos, pues superó y está superando y rebasó las ventas de Tesla, entonces lo empieza a rezagar. Y ya pues esta semana lo que viene ocurriendo con China y Estados Unidos y esa pelea, digamos, comercial que se está reactivando y está generando un poco de incertidumbre en el mercado. Pero lo más relevante es ver cómo nuestra inteligencia artificial saca de su portafolio en los primeros días, el primer día y de hecho los últimos días del mes de diciembre empieza a llenarse de cash para evitar esa sobreexposición al Standard & Poor's y en este momento está en un modo, digamos, de cautela. Miren ustedes que en tecnología solamente tenemos el 18% de participación en nuestro portafolio. Entonces, son como movimientos muy inteligentes que se están realizando dentro del portafolio y todo esto gracias a esa incorporación, digo, de la lectura de noticias muy fácil, muy rápida, no muy fácil, sino muy rápida, que permite, digamos, tomar este tipo de decisiones de una manera un poco más acertada. Vamos a hablar rápidamente de cosas, de puntos relevantes del año 2023 y lo más relevante, pues de entrada, es el nacimiento de la palabra los 7 magníficos, si lo puedo llamar así. Los 7 magníficos se denominan básicamente las 7 compañías más grandes de Estados Unidos que hoy en día pesan cerca del 26% del Standard & Poor's. Nacen por este auge de inteligencia artificial y aquí, aunque se ve el retorno, digamos, de los 7 combinado, miren ustedes cómo el retorno, el más relevante tal vez es el de color gris, cuando ustedes van a ver el año 2023, ese retorno y participación, que es del 26%, que era el que les mencionaba, miren ustedes cómo empiezan, digamos, a ser tan grandes y tan relevantes estas empresas dentro del portafolio del Standard & Poor's. Cuando uno iba a mirar la valoración de estas compañías, miren en el año 2023, Nvidia 239%, Meta 194%, y todas estas variaciones tienen que ver con esa fuerte expectativa que tiene el mercado dentro del desarrollo de inteligencia artificial. No lo puse aquí, no lo incorporé, la verdad, pido disculpas por eso, pero en el reporte de Goldman Sachs que sacó hace unos días para el año 2024, dentro de los puntos más relevantes para destacar está todo lo que tiene que ver con desarrollo de inteligencia artificial. No sé si lo pueda pasar acá, pero lo voy a poner aquí rápidamente. Me disculpan porque estoy preparando otra presentación, pero básicamente lo que Goldman Sachs dice aquí entre líneas es que se van a enfocar mucho en desarrollo y tecnología de inteligencia artificial para desarrollar y mejorar todo el tema de gestión de portafolios. O sea, fíjense ustedes la importancia que tiene todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos años y la relevancia que va a tener hacia el futuro inmediato, si no es así. Cuando uno va a ver incluso la participación de esos 7 magníficos o el tamaño de esos 7 magníficos, cuando uno los va a comparar, y esta gráfica la habíamos visto, es tan grande la capitalización de mercado que usted suma la capitalización bursátil de Japón, Inglaterra, China, Francia y Canadá, y básicamente estas 7 compañías pesan exactamente lo que pesa la economía de estos 5 países. Muy importante entonces el crecimiento que han tenido estas compañías durante el año 2023. También cuando uno va a ver por sectores, pues tecnología en el año 2023 presenta el primer puesto en ranking de retornos, pues está consumo, y les recuerdo que en estas compañías de consumo, por ejemplo acá también está Amazon y está muy relacionada con el tema de inteligencia artificial. El consumo de los estadounidenses pues fue un valor significativo, el gasto de los consumidores, que en Estados Unidos pesa 2/3 de la economía de este país, pues está en el tercer lugar, y recordemos que todo el año estuvimos hablando mucho del sector consumo y de lo importante que era este sector para el crecimiento, digamos, del portafolio durante este año 2023. Cuando uno va a ver lo que es más interesante, yo sé que ahorita están recibiendo muchos reportes de portafolio, outlooks, pues básicamente todas las compañías más grandes sacaron sus expectativas para rentabilidad del año 2024, pero yo creo que no es tan sano uno como
fijarse en los números y en esas expectativas. Y eso lo ha venido demostrando no solamente el año 2023, sino en la historia. Generalmente uno dice, no, es que tal empresa espera que el Standard & Poor's caiga o suba, o X, oye cosa, y obviamente con argumentos muy, muy sólidos. Pero generalmente pasa esto. Las expectativas, que son la línea de color azul clara, frente a diferentes indicadores versus los resultados, son siempre muy diferentes. Entonces uno termina el año y dice, uy, como para qué desperdicié mi tiempo leyendo tantos informes macroeconómicos y todos se equivocaron, o básicamente la gran mayoría se equivocó. La incertidumbre que existía por recesión en el año 2023 era tal que las personas en general esperaban solamente que el crecimiento económico de Estados Unidos fuera el 0.2, cuando tuvimos un 2.9. Bueno, los últimos datos conocidos no hemos terminado el año, pero lo que tenemos a la fecha son 2.9. El consumo personal, un crecimiento del 0.5, y miren ustedes que ese consumo personal creció 2.4%. El desempleo, se espera un desempleo de 4.4 y el crecimiento a cifras de noviembre es de 3.7. El consumo personal, que solamente crecía 1.4, pero miren ustedes cómo saltó a 3.8%. O sea, realmente se vio que el pesimismo de ese año 2023, y yo vuelvo a ser muy incisivo en esto, la tendencia del mercado durante durante esos últimos días del 2023 fueron decisivos para estas expectativas, digamos, tan pesimistas. Porque no se dio el rally de Santa Claus en 2023, digamos, de una manera tan magnífica como se le puede llamar así, se dio en el 2022, como se dio ahorita en el 2023. Miren ustedes cómo las expectativas también eran tan negativas. Esas expectativas generan que muchas personas o muchos analistas, de todas maneras, que son macroeconomistas con visión de muy largo plazo, pues terminen siendo personas que mantienen solamente el foco, digamos, en esos números de muy, muy largo plazo, y a veces olvidan la importancia y relevancia de lo que es y significa ver el mercado día a día o semana tras semana, como lo hacemos nosotros. Los cambios en la inflación, durante el año pasado, creo que fueron una demostración de esas políticas monetarias, o esa política monetaria tan exitosa que manejaron los bancos. La inflación en Estados Unidos, pues ustedes saben, cayó hasta el 3.1%, en Europa el 2.4%. Cayó hasta ese 2.4%. Es una inflación ya manejable. Cuando de hecho uno va a ver la inflación básica en Estados Unidos, las expectativas muestran que ya está muy cerca de ese 2%. Y miren ustedes cómo la reducción en los precios de energía fueron de los más relevantes factores que aportó a que la inflación empezara a reducir. Toda esa expectativa que había por la perturbación en la cadena de suministros, que era algo muy relevante, lo que estaba ocurriendo. Bueno, a comienzos de este año ustedes saben que han habido algunos problemas también en la cadena de suministros en Asia y Europa por algunos ataques de grupos bélicos. Pero pues no tiene nada que ver tal vez con lo que está ocurriendo el año pasado. Y había muchos problemas, o había muchas expectativas, digamos, por esa perturbación en la cadena de suministros, y afortunadamente se solucionó. Esa estabilización en los precios de energía que ha permitido que el petróleo, el WTI, se mantenga por debajo de los $100 el barril, que está actualmente en los 72, y prácticamente lleva un año en ese rango entre los 75, $85 el barril. Pues fíjense ustedes que sí genera un poco de tranquilidad al mercado. Algo que ocurrió durante el año pasado es el retorno de la correlación del mercado de acciones y bonos. Pues tradicionalmente, cuando uno formaba un portafolio 60-40, que es el portafolio ideal, y toda esta teoría de Ray Dalio sobre cómo hacer un portafolio bajo riesgo en el largo plazo, pues básicamente lo que uno veía era que efectivamente existía una correlación que permitía que cuando uno compraba esos dos tipos de activos, pues básicamente estuviera cubierto.
Desafortunadamente lo que empezó a ocurrir durante el año 2023 era que esa correlación pues se volvió inversa y ya, antes del año 2023 y ya durante el año pasado esa correlación, digamos, retorna a ser positiva y entonces permite que básicamente uno tenga un portafolio que efectivamente sí está, digamos, en gran parte blindado para esos tipos de inversionistas que quieren estar un poquito cubiertos en todo su portafolio de inversión. Eh, Sin embargo, cuando uno va a ver el tema de la correlación, y aquí hay algo importante para tener presente y que lo debemos monitorear con cautela, es que esa correlación ha sido tan alta y lo demostraron las valorizaciones de los precios de los bonos y las acciones durante el mes de noviembre y diciembre, donde básicamente incluso creo que la valoración de los bonos fue superior a la valorización de las acciones. Pues ahí ya se empieza a tornar un poco peligroso el tema otra vez. Recordemos que lo importante para los gestores de portafolio que tienen este tipo de inversiones es tratar de tener esa cobertura natural, ¿no? Ahora lo que tenemos entonces es una posibilidad de que las tasas de interés reduzcan, lo que generaría una valorización, entre comillas, o una continuidad de la valorización en el mercado de bonos. Y en el mercado de acciones el panorama no es tan claro porque las expectativas son muy diversas, ¿no? Si bien es cierto nuestra expectativa, digamos, general para el año, y lo vamos a ver más adelante, es positiva, yo sí diría que hay mucha disparidad en lo que podría ocurrir y más, digo yo, con esta corrección de mercado que se está presentando a comienzos del año, lo que genera que tal vez las personas digan en este momento, simplemente mirando lo que está ocurriendo los primeros días del año, dicen, no, mejor yo me paso al mercado de bonos que está siendo más seguro, va a ser más rentable, muy seguramente los bancos van a bajar sus tasas de interés, mientras que el mercado de acciones está siendo muy volátil, está muy sobrevalorado, bueno, es lo que siempre hemos escuchado, y mejor me salgo. Y entonces eso sí podría generar entonces, esas expectativas podrían generar una reducción en la correlación que conllevaría que los analistas de largo plazo dijeran, no, definitivamente tenemos que reducir la posición en acciones y aumentar la posición en renta fija. Pero fíjese que básicamente es un argumento más matemático de largo plazo que estaría generando ese tipo de decisión, ¿no? De todas maneras, pues obviamente tenemos que monitorear. Es tanta la diferencia que se ha presentado en los mercados de bonos que la volatilidad de los bonos, que era lo que había mencionado, porque volatilidad se presenta bien sea en el mercado bajista o mercado alcista, simplemente mirando volatilidad como un número absoluto. Entonces miren ustedes que la volatilidad del precio de los bonos se ha incrementado cuando uno mira la correlación que existe entre el MOVE, que es la volatilidad de los bonos, y el VIX, que es la volatilidad del precio de las acciones. Miren ustedes cómo la volatilidad de los bonos sí está superando la volatilidad del precio de las acciones. O sea, sí está bien la expectativa de valorización del precio de los bonos, pero cuidado, esa volatilidad, si bien es cierto, le puede generar grandes utilidades, también le puede generar grandes pérdidas. Entonces, aquí tal vez la recomendación me vuelve un poquito a la parte anterior. Sí, aquí se decía que el portafolio ideal es 60-40, pero tal vez si uno mira la volatilidad, pues uno debería ser tal vez un poco más cautelosos en términos de volatilidad, debería ser más cauteloso porque mayor posición en bonos me va a conllevar mayor riesgo, independientemente de la duración del portafolio. Para entrar un poco en la expectativa del año 2024, pues miren ustedes cómo las primeras expectativas que se presentaban para el crecimiento durante el año 2024 eran del 0.4% y esas expectativas de crecimiento han venido mejorando ya al 1.1%. Muy seguramente ya cuando tengamos esta cifra un poco más actualizada vamos a estar en un crecimiento para Estados Unidos muy cercano al 1.5%, que es tal vez una cifra que podríamos esperar para fin de año. Cuando uno va a ver, este es un análisis que sacó el Financial Times y miren ustedes cómo las expectativas para el precio del Standard & Poor's, pues básicamente lo que yo hice aquí fue sacar o extraer las compañías más determinantes. Voy a mencionar primero a Fundstrat porque aunque es una compañía que se dedica únicamente al análisis, realmente sí ha sido una compañía que ha tenido unos
unos forecasts muy, muy acertados y la recomiendo mucho. De hecho, el último rally de Santa Claus prácticamente, ¿se acuerdan cuando en el mes de diciembre hicimos una expectativa? Yo básicamente determiné que muy seguramente en diciembre íbamos a tener una rentabilidad del 1.5% del Standard & Poor's. Estas personas hablaron de entre el 2.5 y el 3.5 y sí que le pegaron definitivamente incluso al ciclo. Reunión de la Fed, el movimiento que iba a tener el Standard & Poor's fue muy, muy parecido al similar. Y por eso lo saqué aquí, porque ellos están dentro de, digamos, los más bullish, donde pues no se espera una rentabilidad muy alta, cerca del 9%, donde el Standard & Poor's podría terminar en 5.200. Obviamente hay números por fuera, 5.400, por fuera del rango, pero como les mencioné anteriormente, quise extraer tal vez las compañías más relevantes. Pues aquí en los más optimistas están Von Strand, está Oppenheimer y estamos nosotros, Juan Vestre. Ya más adelante les vamos a decir por qué nosotros esperamos una rentabilidad para este año y somos de los más optimistas sobre el 9%. Después está Goldman Sachs, BMO, Deutsche Bank y Citibank. Más abajo sobre los 5.000 puntos, una rentabilidad cercana al 5% está Bank of America y Royal Bank of Canada. Muy, muy acertados también, muy buenos. Y más abajito, más moderados, dentro de los optimistas están Berkeley y UBS. Ya en la parte negativa, pues se destacan Morgan Stanley, con una pérdida en el Standard & Poor's cercana al 9 a 8%, y el más negativo de todo el mercado, JP Morgan, con una caída del 12%, un Standard & Poor's que según ellos va a terminar el año de 4.200. Ahora, determinar la rentabilidad de un portafolio del Standard & Poor's, pues ya lo vimos el año pasado. Recuerden ustedes que nosotros estábamos dentro de los más optimistas y creo que estábamos por fuera del rango el año pasado. Decíamos que el Standard & Poor's iba a terminar en 4.500 puntos. Todos estamos muy, muy fuera del rango, pero sí recuerdo que, bueno, JP Morgan seguía muy negativo y básicamente todos estaban para el lado negativo, pues, por esto que les mostré ahora, ¿no? De esas expectativas, digamos, de crecimiento bajo, potencial recesión en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que busqué este año, diferente a lo del año pasado, porque el año pasado fue, digamos, 100% técnico y basado, digamos, más en nuestros indicadores, lo que busqué este año fue un solo argumento para determinar cuál iba a ser y por qué íbamos a estar en cuál rango nos íbamos a ubicar del Standard & Poor's. Y el único factor determinante para determinar una predicción del Standard & Poor's desde nuestro punto de vista para el año 2024 es que es un año de elecciones. Es el único y más potente factor determinante que existe en este momento. Y digo por qué es el más determinante. Porque en lo que tiene que ver con política monetaria, prácticamente ya todo está barajado y está escrito. Tasas de interés estables hasta abril-mayo, cambio de política monetaria en todos los bancos centrales más importantes, reducción de esas tasas de interés consecutivamente, lo que va a llevar muy seguramente a que se estabilice por lo menos el crecimiento económico. Ese era un factor determinante durante el año pasado, que estaba ligado simplemente a la inflación. La inflación controlada en el 2%, pues si existe el status quo igual al que tenemos en este momento o simplemente se mantiene, estoy hablando precios de energía más o menos estables, crecimiento económico a ese mismo ritmo, consumo de los estadounidenses que pesa tanto en la economía estadounidense, 2/3, pues básicamente estable. Fíjense ustedes que otros factores, y yo puedo analizar cualquier otra variable, pero básicamente esos factores se vuelven muy, muy dependientes de un factor que sí es relevante y es el factor de las elecciones. Bueno, aparte de esto, sí puedo empezar a decir que empieza a vislumbrarse tal vez un factor de riesgo que no tiene nada que ver con lo que mencionamos antes. Recordemos que el crecimiento económico en el año 2022 y 2023, y digamos esa incertidumbre se dio o era la consecuencia de todo lo que había ocurrido un año antes con Rusia y Ucrania. ¿Ya? Fue como todas las consecuencias de. En este momento,
lo que podría empezar a ocurrir, y tenemos que empezar a mirar con lupa, y ahí sí, digamos, podría dañar toda esta expectativa, es lo que está empezando a ocurrir China-Estados Unidos otra vez. La reactivación de esa guerra comercial. China en fin de semana, no sé si ustedes sepan, empezó como a mirar con lupa otra vez productos estadounidenses y vamos a ver si le colocamos sanciones. Sanciones van, bienes, y nosotros ya tuvimos un escenario en el pasado, guerra comercial Estados Unidos-China. Entonces, si bien es cierto, todo el mundo no está hablando de esto, pues es importante que nosotros estemos leyendo todas las semanas de qué va ocurriendo con este problema, ¿no? Entonces, no lo puedo, digamos, traer a colación ya, porque sería como cuando empieza una gripa, empezar a decir que ya es un COVID. No, es algo que está ahí potencial, pero que en este momento no es relevante. Pues bien, cuando uno va a mirar el promedio de valoración de los años de elección en Estados Unidos es cercano al 13%, miren usted, con una mediana del 14.4%. O sea que pensar en un 10% no es nada descabellado para un año de elecciones. Sí que, sí que debería entonces uno pensar, bueno, y el año preelecciones 24.6 y recordemos que el Standard & Poor's rentó 26% durante el año 2023. Entonces, cuando yo traté de ver todos los factores que podía traer, dije miércoles, realmente analizar los años de elecciones sí podría ser un factor y es una razón lógica en este momento para nosotros determinar nuestro precio objetivo del Standard & Poor's 500. Solamente eso. Ahora vamos a ver cómo se comporta el Standard & Poor's, o sea, mes a mes durante un año de elecciones. Miren ustedes, el primer mes, 0.02, un año muy plano. Un mes, perdón, muy plano, el mes de enero, mes de febrero, mes negativo, mes de marzo positivo, bla, bla, bla. Y miren ustedes que los mejores meses, junio, agosto, después de mitad de año, cuando ya empieza todo el ruido electoral, los primeros, las primeras, digamos, resultados preliminares, cuando se definen candidatos, etcétera, etcétera. Y ya al final, en las elecciones, otro nuevo rally que pues también es un rally de Santa Claus. Este básicamente es un comportamiento estacional, no es una predicción, sino simplemente para que lo tengamos presente como tal. Yo no creo mucho en las estacionalidades, digamos, en lo que tiene que ver con mercados financieros, porque generalmente se equivocan, pero por ejemplo, en nuestro portafolio de inversión, miren ustedes, febrero 0.29, y me voy a devolver un poco a la realidad, ¿no? Nuestro portafolio de inversión, cuando uno va en ese mes, pues es algo que nos ha venido ocurriendo para este año, ¿no? Pero nuestro portafolio de inversión generalmente en los meses de febrero, pues se retorna un poco, o ha rentado negativo. Casualidad, causalidad, no sé, pero así ha sido. El resto del año, pues pareciera ser que va a tener un entorno bien interesante. ¿Qué más es importante durante estos días? Yo no soy muy fanático, ustedes lo saben y siempre lo he dicho, del tema de las criptomonedas. No lo soy, no estoy de acuerdo, pero pues uno no porque no le guste algo, no tiene que estar pendiente de. Y este año, el día de mañana, les cuento, se podría dar la autorización por parte de los reguladores en Estados Unidos del primer ETF en spot del mercado de criptomonedas en todo el planeta. Esto está generando, y ustedes lo han visto, un rally en las criptomonedas, particularmente en el Bitcoin, creo que está sobre los $47,000 o algo así, había caído como hasta los 35,000. Y es porque efectivamente va a haber una euforia, podría haber una euforia grandísima. Aquí se está hablando de varias empresas muy gigantes que radicaron esa solicitud de aprobación del ETF Spot para Bitcoin, pero lo más importante, y era lo que estaban hablando ayer los de BlackRock alrededor de este tema, que han sido de los que radicaron la solicitud de ETF, y obviamente algunas modificaciones. Ustedes saben que actualmente ya existe un ETF que transa en mercados de futuros, pero cuando uno va a ver la rentabilidad de ese ETF que cuesta $1 billón versus el mercado spot, entonces hay unas diferencias grandes y obviamente eso es por el rollover de los contratos de derivados. Bueno, ahí no me quiero exceder en esa carreta,
Pero miren que lo más interesante es ver que definitivamente hay muchas personas que quisieran este tipo de inversiones, pero no lo hacen por dos temores importantes. Primero, pues por todo lo que pasó con FTX el año pasado, esa quiebra gigantesca, y obviamente porque en este momento básicamente uno le está entregando el dinero a quién sabe quién, pero el cambio significativo es que ya no va a ser quién va a saber, quién sabe quién, ya va a ser BlackRock, ya va a ser eh, eh, X o Y super gigante entidad que me va a responder por mis recursos. O sea que yo únicamente me tengo que preocupar por el riesgo de mercado. Y entonces cuando ya hay un doliente que está regulado, pues la cosa cambia significativamente. Y esto ustedes saben que también tiene que ver con inteligencia artificial, la utilización de tecnología blockchain para todo el tema de emisiones de títulos, valores en el mercado, sí que es importante para nosotros en el sector financiero. Entonces, definitivamente, sí, pues hay mucho ruido, sí, sí hay mucho fraude, sí, por supuesto que sí, pero cuando ya usted pone en la mitad un blindaje de alguien regulado, pues efectivamente ya todo depende del análisis que usted haga sobre ese activo, ¿no? Y entonces entra a jugar otro nuevo participante dentro de las alternativas de inversión, digamos, reguladas, que por supuesto que va a ser muy importante durante este año 2024. Entonces, muy pendientes mañana, creo que va a ser el día donde va a salir esa aprobación o negación, y entonces vamos a ver todo lo contrario, pero efectivamente vamos a tener un año lleno de noticias de Bitcoin, entonces por eso lo traigo. Esta semana, este viernes, muy importante, salen muchos datos en Estados Unidos, macroeconómicos, pero empiezan a salir resultados de sector financiero. JP Morgan, Bank of America, Citi, Bank of New York Mellon, BlackRock. Y empieza toda esta tanda de entrega de resultados que va a mover definitivamente el mercado. Y digo por qué esta palabra que va a mover el mercado. Porque a pesar de que el mercado, los inversionistas están muy optimistas, ¿ya? A pesar de esa corrección que hemos tenido estas primeras semanas, si hemos tenido una corrección, pues los inversionistas institucionales siguen siendo, digamos, positivos. No importa, el mercado le va muy bien. Miren ustedes que sí hemos tenido, y una volatilidad que ha sido muy baja, 13%, o sea, aquí prácticamente no iría, pero ¿por qué la inteligencia artificial? ¿Por qué Juan Vestor está, digamos, del lado un poco más cauteloso en este momento y no tan eufórico como estaba a finales del año 2023? Pues básicamente porque en nuestra famosa gráfica que hemos observado todo el año, pues estamos en la parte superior en los muy cerca de los 4.800 puntos. Si yo me voy a mirar un poquito más en detalle, miren lo que está ocurriendo. Estamos acá en un rango choppy entre 4.680 y 4.800, y definitivamente los que van a romper al alza o a la baja este comportamiento van a ser, bueno, primero, esto que sí es un driver de mercado, porque efectivamente ahí va a haber flujos y toneladas de dinero que se van a mover de un lado para otro si hay una autorización. Y segundo, todo lo que tiene que ver con estos resultados corporativos que se empiezan a dar este viernes. Entonces ahí podemos empezar a ver si esa reducción, ustedes saben, los bancos se adelantaron a reducir también las tasas de los créditos, han motivado a que la gente se endeude más, al parecer no ha motivado la reducción de tasas, no ha motivado que las personas se endeuden más. Pues la valorización tal vez de los activos en bonos, como ha afectado también el portafolio, eso es lo que tendríamos que ver ahí. Y consecuentemente, pues esos impactos pues van a por fin definir esta zona, digamos, de congestión que se presenta durante estos primeros días, ¿no? Para terminar, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los drivers que debemos tener presente durante estos días? Esta semana se van a conocer datos del CPI y los claims en Estados Unidos, jueves y viernes, se van a dar con entrega de resultados de los bancos. Hay que estar leyendo mucho todo lo que está pasando entre China y Estados Unidos estos días. Espero realmente no haya un escalamiento, porque esto ya sería algo más macro que definitivamente podría afectar, digamos, todo el año el desempeño del mercado accionario. Ojalá no. La aprobación de los ETF spot en el mercado estadounidense. Entonces, por esa razón, como existen tantos
drivers tan diferente y como nos encontramos en un mercado choppy, para esta semana les recomiendo tener mucha cautela en las decisiones de inversión. Nuestro portafolio afortunadamente empezó a vender a comienzos del mes. Estamos empezando a comprar algunas oportunidades, o la inteligencia artificial está empezando a comprar algunas oportunidades muy puntuales. Y cualquier duda, pues déjenmelo saber. Como siempre, pues estamos para servirles. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité de inversiones y nos vemos la próxima semana.